Ponemos de pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la más cordial bienvenida a la senadora Luz Ebensperger y al senador Rodrigo Galilea. La presente sesión tiene por objeto concluir con el estudio de la proposición de Su Excelencia, el señor Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar al cargo del fiscal nacional del Ministerio Público al señor José Andrés Morales Opazo, boletín número 2330-5. Saludamos también la presencia del senador Pedro Araya. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. La cuenta solo contiene un documento, es una comunicación del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Fiscales, asociación gremial, mediante el cual entrega una declaración ante falsas informaciones que han surgido sobre el trabajo del asociado y candidato a fiscal nacional, señor José Morales Opazo. Es un documento que tienen a su disposición sus señorías. Eso sobre la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta y también respecto de puntos varios. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Quería solicitar que dentro de las posibilidades y los proyectos que estamos viendo, si fuera posible, presidente, que usted pusiera en tabla un proyecto que ya fue aprobado en primer trámite en la Cámara, que está aquí en la comisión desde fines del año 2021. Me olvidé bajar ahora el boletín, se lo voy a mandar al secretario, que tiene por objeto modificar algunas medidas, particularmente la libertad condicional, a personas que han sido condenadas por delitos contra menores con resultado de muerte. Estas personas que ya han sido condenadas están hoy día empezando a salir en libertad condicional porque están empezando a cumplir los requisitos y el proyecto tiene por objeto regular algunas de esta medida, proteger a las víctimas y establecer otro tipo de circunstancias. Yo ahora terminando la comisión le mando el boletín para informarle a usted también y veamos la posibilidad cuando usted estime poder ponerlo en tabla por la urgencia que ello requiere. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger. Efectivamente, la corporación, la Fundación Amparo y Justicia también se comunicó con varios de nosotros. Tiene que ver con precisamente la ley que nosotros modificamos, que es el decreto ley 321 de 1925 sobre reglamento en materia de libertad condicional y tiene que ver efectivamente con cuestiones prácticas que dicen relación con la victimización secundaria y la revictimización. Me parece que es el boletín 14.121-7, proyecto de ley refundido. Claro, 14.000 y 14.090-7, junto con los boletines número 14.091-7, 14.092-7, 14.100-79, actualmente en segundo trámite constitucional en esta comisión. Le voy a mandar la minuta a la Secretaría de inmediato para que puedan tomar nota. Se sigue ofreciendo la palabra en relación a la cuenta y sobre temas varios. Senador Pedro Araya. ¿Por dónde están transmitiendo? Porque están escribiendo que no está saliendo por la señal de TV Senado. Voy a averiguar porque ya dimos la conexión. Sí, ya dimos la conexión. Senado o por TV Senado Deberá estar por TV Senado y por la página web transmitido. Le pido la... Perfecto. Le pido a la Secretaría hacer la consulta de inmediato porque la idea es que esta sesión sea transmitida como todas las sesiones de la comisión. Ya. Está en TV Senado, en la página web www.senado.cl para que todos se puedan conectar. Senador Rodrigo Galilea. Solo para recordatorio de memoria.
¿Qué fue lo que acordamos en lo que es tramitación de ley de adopción? Sí, yo en lo personal me tocó hablar el tema con la ministra y me tocó hablar el tema con la jefa de asesores del Ministerio de Justicia, porque ellos tienen que hacer un trabajo de coordinación. Y además, como hay un tema de coordinación intersectorial con el Ministerio de Desarrollo Social, me tocó conversarlo con la ministra secretaria general de la Presidencia. Ahora, yo lo que le expresé, senador, es que con o sin indicaciones del Ejecutivo vamos a poner en tabla el proyecto. Señor secretario. Sí, señor presidente. En el mismo sentido de lo que usted señala, la Secretaría no solo se ha comunicado con los equipos técnicos del Ministerio de Justicia, sino que además con la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que me dijo que estaban a cargo y estudiando esto y que probablemente apenas salieran de la discusión presupuestaria, en que habían estado muy involucrados, iba a abocarse directamente a esto y iba a tener una proposición que se la iban a comunicar al presidente de la comisión. Así es, gracias, señor secretario. Senador Araya. Presidente, ya que estamos viendo como proyectos varios, por razones de carácter académicas me reuní el otro día con el profesor Marco Antonio Sepúlveda, que es un connotado profesor de Derecho Registral. Y dado que nosotros tenemos varios proyectos sobre temas notariales que no han avanzado, yo quería que pudiéramos retomar algo que había planteado en la comisión el año pasado, de que se pudiera constituir una comisión que tuviera el Poder Judicial, el gobierno más académico y eventualmente la Asociación de Notarios, a fin de poder realizar una sistematización de los distintos proyectos que hay. Entonces, no sé si el día, pero me gustaría que si pudiéramos invitar al profesor Marco Antonio a hacer una breve exposición de unos 20 o 30 minutos que nos pueda contar el estado del arte. De hecho, estuvimos conversando su última publicación que justamente escribió sobre el estado del sistema registral chileno, el estado actual en que está, los problemas que hay. Entonces, quizás que esta puede ser una oportunidad de poder generar sería muy pretencioso decir un código de derecho registral, pero por lo menos una ley registral moderna que pueda recoger todos los proyectos y que como comisión pudiéramos acordar hacer ese trabajo en un periodo de 6, 7 meses y presentarlo como indicación sustitutiva al proyecto que tenemos acá que se presentó durante el gobierno del presidente Piñera o eventualmente algunos de los proyectos que hay en la Cámara, que son varios los que andan dando vueltas. Y bueno, y luego me explicó que la forma inorgánica en cómo legislaba generaba una cantidad de problemas prácticos en materia registral. Entonces quería pedirle que pudiéramos también hacer un espacio para esa exposición. De todas maneras, senador Araya, lo habíamos conversado, la idea de crear una comisión también de trabajo con el Ejecutivo, particularmente con el Ministerio de Justicia. Hay varios proyectos de ley también en esta comisión, uno de ellos el que presentamos con el senador Elizalde, que permite crear registros de conservadores y allí donde no hay, particularmente incluso dividir algunos conservadores que hoy día tienen bastante concentración y recarga de trabajo, como Santiago y otras plazas. Senador Galilea. Sí, aprovechando lo que solicita el senador Araya, sería bueno invitar a este profesor o algún otro porque hay que juntar efectivamente varias cosas. La reforma presentada, los fedatarios, básicamente, que era la gran novedad, perdón, del proyecto de ley presentado por el presidente Piñera. Después lo otro que se topó, que no es estrictamente registral, pero que terminó afectando y cruzándose, era el tema de la firma electrónica avanzada. Entonces, que hay que mirarlo también en detalle. Y finalmente, el proyecto que usted con el senador Elizalde, entiendo, no sé quiénes más, firmaron respecto de la posibilidad de dividir o crear con mayor facilidad nuevos conservadores de bienes raíces. Entonces, volver a tener una mirada que englobe, pero quería mencionar particularmente lo de la firma electrónica avanzada, porque a lo mejor ese puede caminar por un lado distinto, pero que tengamos una película clara. De hecho, ya que nos estaba mirando el profesor Meri, que le tocó impulsar uno de estos proyectos, yo creo que también sería bueno escucharlo, porque él se involucró fuertemente en esta temática. Así que yo creo que es una buena idea mirar esto desde todos esos aspectos para intentar avanzar. Gracias, senador Galilea. Senadora Bensberg. Sí, presidente, estoy de acuerdo con lo que se ha conversado. Yo partiría por escuchar al profesor Sepúlveda.
para que él nos diera su mirada. Tengo duda, yo sí creo que orgánicamente tanto la reforma de notarios como la firma avanzada a lo mejor podrían verse conjuntamente. El proyecto adicional de los conservadores a mí me parece que es un poco más urgente. Hay un procedimiento muy engorroso que, por ejemplo, en mi región hoy día se está viviendo, porque todos los conservadores nuevos que se crean generalmente son de comunas más chiquititas y por lo tanto también de gente más vulnerable. Se creó en la región de Tarapacá el año pasado el conservador de bienes raíces de Alto Hospicio. Y la verdad que el procedimiento que tiene que hacer el conservador de Iquique con ese nuevo conservador es bastante engorroso y muy largo, y quienes se ven afectados es la gente, porque le tienen que traspasar toda la información, pero la gente hoy día tiene que ir a pedir un trámite, tiene que pedir un certificado de dominio, va a Iquique la mandan a Alto Hospicio le dicen que todavía no han traspasado los documentos, que tienen que volver a inscribir. Eso hoy día es responsabilidad de Iquique, pero se toman su tiempo y finalmente los perjudicados son las personas. Entonces hay que ver cómo ese traspaso, que es obligación de los nuevos conservadores, cómo se simplifica para que las personas no se vean afectadas y puedan, en uno o en otro conservador, mientras se produce el traspaso total, poder optar a tener los papeles que necesitan. Perfecto. Si les parece, vamos a pedirle también a la Secretaría que pueda hacernos un informe respecto de todos los proyectos que están en trámite, incluyendo este más reciente que presentamos para permitir la creación de nuevos registros. Muy bien, así se acuerda. Muchas gracias a ambos por las inquietudes. Vamos a entrar derechamente al objeto de la sesión. Nosotros hemos dado cumplimiento a todas las exigencias constitucionales y legales que se aplican en este procedimiento de nombramiento. Según dimos cuenta ayer, se realizaron las 2 sesiones que establece nuestro ordenamiento jurídico, tanto de exposición de la ministra, que además fue objeto legítimamente de preguntas, de inquietudes por parte de miembros de la comisión, de otros senadores, la exposición del candidato a fiscal nacional propuesto por el presidente de la República. Tuvimos una larga sesión de trabajo de 5 horas, en la cual él pudo referirse a todas las inquietudes de los señores senadores y señoras senadoras. Y bueno, corresponde que en esta sesión podamos deliberar respecto del contenido del informe y precisamente, como establece nuestro ordenamiento jurídico, respecto a las condiciones de idoneidad y experiencia o no que pueda tener el candidato a fiscal nacional propuesto por el presidente de la República. Señor secretario. Sí, señor presidente, como bien usted ha señalado, aparte de las disposiciones reglamentarias, rigen estos procesos de nombramiento según lo fue acordado por esta comisión y fue validado por los comités del Senado, un procedimiento que dispone que una vez concluidas las audiencias realizadas por la comisión, tanto para escuchar al gobierno como para escuchar al candidato, los senadores, los integrantes de esta comisión, evaluarán si el candidato o candidata cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo. Y, en consecuencia, hay que informar a la sala que se ha dado, en primer lugar, cumplimiento a todas las exigencias constitucionales y legales en el proceso y también dejar constancia de la opinión de los integrantes de esta comisión sobre los puntos que ha señalado el señor presidente, es decir, si el candidato o candidata cumple las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo. Muchas gracias, señor secretario. Adicionalmente, ratificar que se ha dado pleno cumplimiento al proceso de participación ciudadana que dispone el reglamento del Senado. A través de nuestra página web se hicieron llegar ahí testimonios, inquietudes, observaciones, así que ha habido pleno cumplimiento del proceso de participación ciudadana que ofrece nuestro reglamento. Voy a ofrecer la palabra para que cada uno de los señores senadores y señoras senadoras integrantes de la comisión puedan dar a conocer
su opinión a efectos de poder ser incorporado en el informe que daremos cuenta a la sala el día de mañana. Se ofrece la palabra. Para emitir la opinión, porque lo que nosotros hacemos es pronunciarnos respecto del contenido del informe, ¿no? Y para eso es importante consignar la opinión de los miembros de la Comisión de Constitución. Senadora Luz Ensberger. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que frente a la situación que vive nuestro país, que enfrenta hoy día nuevas formas delictivas, nuevos delitos, todos muy violentos, el aumento en el homicidio y, valga la redundancia, en delitos violentos, cosa que una de las regiones más afectadas, la región que yo represento, la región de Tarapacá, ¿no es cierto? Creo que este cargo que toca nominar es uno, sin duda, de los más importantes, porque quien lo ocupe tiene que hacer frente a esa grave situación que el país está viviendo. Lamentablemente no existen superhéroes, ¿no es cierto?, que es lo que uno de repente pensaría que necesitamos en esta instancia, sobre todo cuando esto es un cargo unipersonal, a diferencia de otros cargos que nos tocan nominar, que son colegiados. Pero eso no es así, y quien sea nominado fiscal nacional, por sí solo tampoco va a poder lograr revertir la situación actual del Ministerio Público y de la situación delincuencial en nuestro país si no cuenta con el compromiso férreo tanto del gobierno, de las policías y, por cierto, también del Congreso, de nosotros, para hacer las modificaciones legales, en el caso nuestro, en el caso del Ejecutivo, con el apoyo de las policías, con recursos, con el compromiso que se asumió en la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, de hacer una mesa de trabajo y presentar a más tardar el segundo semestre del próximo año un proyecto de ley que modifique la actual planta del Ministerio Público para que el nuevo fiscal tenga personal o recursos humanos, ¿no es cierto?, para avanzar en los desafíos que tiene. Dicho lo anterior, y habiendo escuchado también ayer la larga exposición que tuvimos, tanto de la ministra de Justicia como del postulante enviado para su ratificación por el presidente de la República en este nombramiento en que participan los tres poderes, ¿no es cierto? Creo que el postulante señor Morales tiene los méritos suficientes y satisfactorios en experiencia, idoneidad, conocimientos y capacidad para asumir este gran desafío. Creo que ayer, en la gran cantidad de preguntas que no solamente le hicimos los miembros de la comisión, sino que también los demás senadores presentes, respondió a toda y cada una de estas consultas. Siento que se vio un hombre que se le notaba la experiencia, el conocimiento en todos los temas. Uno puede decir, me gustó más o menos la respuesta, pero dio respuesta, desde mi punto de vista, satisfactoriamente a toda y cada una de las consultas que se le hicieron. Y en consecuencia, presidente, vuelvo a decir, creo que el señor o el candidato postulante José Morales tiene los méritos suficientes y satisfactorios en experiencia, en idoneidad para asumir el cargo de fiscal nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Luz Ensberger. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. Senadora Araya. Don Rodrigo. Sí. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Hemos tenido la oportunidad de analizar, escuchar, preguntar al candidato José Morales Opaso, al fiscal,
acerca de un montón de materias. Y nos toca pronunciarnos acerca de la experiencia e idoneidad para... voy a hacer una breve, porque cuando uno dice idóneo o no idóneo, pareciera ser algo como muy catastrófico. Idoneidad, para que todo el mundo sepa que está mirando, significa adecuado o apropiado para algo. No tiene ninguna otra calificación para que no hayan malos entendidos en este aspecto. Si es apropiado o adecuado para algo. En este caso, si don José Morales Opazo es adecuado o apto para ejercer el cargo de fiscal nacional por los próximos 8 años. En el análisis que yo me he hecho y que ha sido ratificado además ayer por la exposición del propio candidato, la Fiscalía, el Ministerio Público está pasando por una situación, no sé si la palabra es crítica, pero al menos muy preocupante. Los indicadores, todo para mí fue casi traumático escuchar que el Ministerio Público se encuentra en la edad prehistórica en todo lo que es la información, en la calidad de la información, en equipo, o sea que el computador de trabajo, los fiscales, no conversa y necesita una interfaz para poder acumular información, que no existe una central de informaciones. Es realmente sorprendente encontrarse a estas alturas, al 2022, con una institución tan importante y que esté, al menos en recursos físicos, tan poco preparada para la delicada labor que debe hacer. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede, y es el razonamiento que yo hago, gustará o no gustará, por supuesto, pero uno puede en estas circunstancias, vale para el Ministerio Público, vale para una empresa, vale para un ministerio, uno puede decir, bueno, la culpa de todo esto la tiene el que se fue. En este caso, el fiscal Jorge Abbott. ¿Por qué? Porque dirigió el Ministerio Público durante 8 años y, por lo tanto, 7, cumplió 65 años antes de llegar a los 8. Y, por lo tanto, la manera más sencilla de intentar aplacar las molestias, decir, bueno, todo fue responsabilidad, todo lo malo fue responsabilidad del que estaba a cargo y se retiró. Yo no veo las cosas así. Yo creo que aquí hay responsabilidades finalmente de un grupo. No es una sola persona. Cuando hay una falla tan sistemática en temas tan importantes, creo que por una u otra razón muchos no se esforzaron lo suficiente. Muchos no sacaron adelante, muchos no se pusieron de acuerdo, muchos finalmente generaron una situación de poner al Ministerio Público en una situación de fragilidad como la que estamos viviendo actualmente. Y de ahí viene entonces la pregunta, ¿qué es lo mejor para el Ministerio Público en este momento? ¿Que tome la dirección alguien que ha estado involucrado en esa dirección? ¿Que es apoyado además por todos quienes han ocupado los principales cargos durante todos estos años? Yo veo los testimonios de apoyo de los fiscales, por supuesto, de su fiscal jefe, el fiscal regional Almendari, de Pérez Calab, de Rocío, que de la zona, ya se me confunden de qué fiscalía es. En fin, pero todas las personas que han ocupado y que ocupan los principales cargos de la Fiscalía, de la Asociación de Funcionarios, del presidente de la Asociación de Funcionarios. Entonces digo, bueno, yo tiendo a asignarles a todos ellos parte de la responsabilidad en esto. Entonces, vuelvo a decirme, es lógico que ellos mismos que han participado en este deterioro, creo yo que ellos son capaces de reinventarse y sacar adelante la institución por los próximos 4 años, y yo tiendo a pensar que no. Mi personal opción es que creo que tiene que venir alguien que no esté de alguna manera ligado a todo este proceso de los últimos 8, 14 años, uno puede ponerle el número que quiera. Y por lo tanto, reconociendo que el fiscal Morales
tiene la experiencia, naturalmente, conoce la Fiscalía por arriba y por abajo, lleva 20 años. Yo decía ayer, no tengo ninguna duda que sabe de derecho penal. Me imagino que ha hecho los mejores esfuerzos en hacer todo lo que ha hecho. Yo tengo mis reparos en cómo dirigió algunas investigaciones, pero bueno, eso es pan de cada día cuando uno lleva 20 años trabajando. Por supuesto que va a tener aciertos y desaciertos, pero mi punto fundamental es el anterior. Si creo yo que en un momento como el que estamos, creo que alguien que es parte de todo el equipo directivo de la Fiscalía va a ser capaz de ahora de invertir el proceso, y si iban hacia Arica, ahora partamos hacia Punta Arenas, o es necesario realmente alguien que tenga, entre comillas, mayores grados de independencia para poder generar los cambios. Y yo me inclino por esta otra opción. Y esa es la única razón por la cual yo creo que, reconociendo los méritos, experiencia y conocimiento de fiscal Morales, yo creo que no es en este momento la persona apropiada para dirigir la institución. Si la institución estuviera caminando en un proceso estable y virtuoso, no tengo ninguna duda que él podría hacerlo. Pero creo que en el momento en que está y los cambios profundos que hay que hacer, yo creo, o por lo menos yo prudencialmente, me inclino por otro tipo de perfil. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Galilea, por haber consignado su opinión para los efectos de este informe. Le ofrezco la palabra al senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Como hoy día tenemos un poco más de tiempo, yo creo que podemos hacer un diagnóstico de lo que ha pasado con la reforma procesal penal. Cuando nosotros, por allá por mediados de los años 90, partió esta idea de modificar el sistema de justicia penal producto de las falencias que tenía nuestro antiguo sistema, larga tramitación de los procesos, privaciones de libertad en exceso. Hay que acordarse que en esa época casi el 80% de la gente que se encontraba privada de libertad lo era porque estaba con una medida cautelar, no por una sentencia condenatoria. Esto llevó a que el país hiciera un tremendo esfuerzo fiscal y de modernización del país. En ese tiempo, la reforma procesal penal solo en la implementación costó cerca de 500 millones de dólares. Pero entonces uno se pregunta, a la vuelta ya de casi 22, 23 años de funcionamiento de la reforma, si los objetivos que se tuvieron a la vista al momento de aprobar el Código Procesal Penal se han cumplido. Uno diría que en una primera etapa sí, pero hoy día vemos que probablemente tenemos una fiscalía que está con serios problemas de funcionamiento, con problemas de resultados. Nosotros le acabamos de inyectar en la última reforma del 2015 con la presidenta Bachelet el programa de fortalecimiento de 30.000 millones de pesos a la fiscalía. Entonces uno se pregunta, bueno, toda esa plata que se invirtió tiene un correlato en el resultado de su giro principal del negocio, que es disminuir la tasa delictual, encontrar a los culpables de los delitos. Yo creo que no. Y no creo que en esto sea un problema de recursos. Yo creo que efectivamente ha existido un problema de gestión en la conducción de la fiscalía. Y esto además también uno podría empezar a buscar explicaciones de por qué sí y por qué no. Yo soy un convencido que hay un problema en el diseño orgánico del Ministerio Público. O sea, este absurdo que nosotros tenemos un fiscal nacional que al final del día es el jefe del servicio, pero que no puede tomar decisiones o instrucciones respecto a lo que ocurre con, entre comillas, su personal subalterno, que son los fiscales regionales, los fiscales locales. Y lo mismo ocurre y se replica en las fiscalías regionales versus locales. Y probablemente yo creo que hoy día llegó el minuto de una reforma estructural al sistema de persecución penal, a la fiscalía y también al funcionamiento de los tribunales de garantía y los tribunales orales, que hoy día yo creo que no están cumpliendo el objetivo que se tuvieron a la vista al momento de plantear la reforma procesal penal. Entonces, frente a la situación que hoy día se vive con los problemas que tiene la Fiscalía, para mí fue una sorpresa la exposición del fiscal Morales de que un tema tan sensible como los sistemas informáticos que utiliza la Fiscalía sean sistemas que están obsoletos y que necesitan un parche para poder funcionar. O sea, la principal organismo del Estado encargado de la persecución penal no puede tener sistemas obsoletos. Entonces, claro, aquí hay un problema de gestión y quienes estuvieron a la cabeza no son capaces de visualizar algo tan simple, porque eso al final del día en que redunda en que no pueden tener buenos sistemas que permitan compartir información, poder generar análisis de información correcta, entre otras cosas. Entonces, dicho eso, claro, uno se pregunta ¿por qué José Morales debiera o no debiera encabezar la Fiscalía en este minuto?
Yo creo que, a mi juicio, ayer quedó al debe el gobierno en la explicación. Yo, más allá de los lugares comunes que señaló la ministra de por qué se había elegido a José Morales, lo que me hubiera gustado conocer era la razón de fondo que tuvo el gobierno a la vista de por qué está optando por uno o por otro candidato, sabiendo que había 5 buenos candidatos, 2 de los cuales tuvieron una altísima votación en la Corte Suprema. Yo comparto lo que dice Rodrigo, que todos los que estaban ahí sabían de derecho penal, sabían del proceso penal, pero a mí me hubiera gustado saber cuál era la mirada más política que tuvo el gobierno a la hora de decidir, porque esto tiene que ver al final del día con un diseño que va a tener el presidente Boric respecto de la seguridad pública. Sabemos que la seguridad pública no es solamente la persecución penal, sino que tiene que ver también con la prevención, cómo se interrelacionan los organismos del Estado. Me hubiera gustado saber, por ejemplo, si hay algún compromiso del gobierno central por una modificación estructural del sistema procesal penal para poder efectivamente avanzar en mejoras de la persecución, pero bueno, lamentablemente no tuvimos esa respuesta. Uno podrá intuir respecto a lo que dijo la ministra o lo que se ha comentado de cuáles fueron las razones, pero hubiera sido bueno que se hubieran explicitado. Y en esto, entendiendo que esto es una decisión que comparte los 3 poderes del Estado, eso no excluye que cada poder del Estado tenga que justificar su decisión. Yo en lo personal creo que por la compleja situación que vive el Ministerio Público, creo que José Morales sí puede ser un buen conductor en esta etapa, porque tengo un punto de diferencia con Rodrigo. Yo creo que el fiscal Morales, a diferencia de lo que ha ocurrido, él no ha estado más bien en la gestión directa de la institución, porque él no ha sido fiscal regional, él tiene una mirada, o sea, es fiscal local, entonces tiene una mirada que es mucho más probablemente operativa y de lo que se necesita en el día a día en la reforma estructural del funcionamiento de la Fiscalía. De hecho, en la exposición que él presentó ayer, a mí me llamó mucho la atención que había, entre comillas, claro, era una exposición muy genérica, pero había bastante nivel de detalle respecto de cómo abordar cierto tipo de delitos que son muy específicos. Entonces, eso puede dar cuenta que puede haber un vuelco respecto de que vamos a tener como fiscal nacional a una persona que es litigante permanentemente, con luces y sombras, con acierto y desacierto, pero que ha tenido que dirigir investigaciones probablemente que son las del día a día. Yo por eso ayer le preguntaba cómo enfrentar lo que probablemente más genera la sensación de inseguridad e impunidad, que son los delitos menores, como los pequeños hurtos, los pequeños robos que terminan en archivo provisional, en facultad de no perseverar y que la gente nunca sabe lo que pasó. Entonces yo creo que por eso él puede tener la conducción de un proceso nuevo en la Fiscalía, y además también que probablemente desde esta óptica de no haber sido nunca, entre comillas por llamarlo así, como el primer jefe, no haber sido nunca un regional, tengo una mirada, una perspectiva distinta de cómo abordar las relaciones en la Fiscalía. A mí, yo ayer lo planteaba en la sesión, me preocupa mucho el deterioro que hay al interior de la institución. O sea, lo que ocurrió, y eso lo ejemplifica ayer, probablemente la disputa que tuvo Jorge Aut con Emiliano Arias, donde estuvieron prácticamente 2 años entre sumarios, denuncias, querellas, recursos, en que la Fiscalía estuvo prácticamente descabezada, donde los consejos fiscales tomaban partido por uno o por otro, y no se velaba por el bien de la institución. Entonces yo creo que eso también, el hecho de no haber estado en esta conducción, puede también aportar una mirada distinta de lo que debiera venir en la nueva conducción de la Fiscalía. Y ahora, y en esto han entendido que el fiscal Morales, con el desempeño que ha tenido, le ha tenido causas complejas. Ayer él mismo explicó algunas de las que tuvo, pero ha tenido causas complejas. Entonces no es un fiscal que uno diga no tiene experiencia, su experiencia en litigación es menor. Entonces, por eso yo creo que él puede ser hoy día una persona que cumple las condiciones para ser el próximo fiscal nacional. Muchas gracias, senador Pedro Araya. Finalmente quería consignar mi opinión. Nosotros, como bien lo ha recordado el señor secretario, estamos llamados a pronunciarnos respecto de si el candidato propuesto por el presidente de la República reúne las condiciones de experiencia y idoneidad para desempeñar el cargo. No estamos llamados a pronunciarnos respecto de la quina, ¿no? Nos encantaría tener esa facultad, no la tenemos. Yo lo dije y lo reitero. Creo que la quina elaborada por la excelentísima Corte Suprema era una buena quina de buenos candidatos, atendiendo la experiencia y la idoneidad. Yo particularmente me sorprendí con la alta votación que obtuvo la Corte Suprema el abogado Ángel Valencia, que creo que podría haber sido un tremendo aporte desde una mirada externa de un abogado penalista que estuvo en el Ministerio Público, pero que obtuvo un gran respaldo en la Corte Suprema, particularmente de la Sala Penal de la Corte Suprema, lo que habla muy bien de sus condiciones. Creo que Marta Herrera
también era un muy buen nombre, una persona que tiene mucha experiencia en el Ministerio Público. No sé si son justas aquellas críticas que las indicaban como una continuadora de Jorge Abbott. Yo creo que una crítica que raya en el machismo muchas veces. No sé si a un hombre se le diría lo mismo por el hecho de desempeñar un rol dentro del Ministerio Público. Creo que ella tenía todas las condiciones. Lo mismo que Carlos Palma, un destacado fiscal regional de la región de Aysén, que bueno, tiene muy buenos números. Además, el abogado Rodrigo Ríos tiene también un muy buen nombre en el ámbito académico. Él, bueno, retiró su postulación informalmente por una situación familiar, pero creo que se trataba de una buena quina. Pero lo que nos corresponde no es pronunciarnos respecto de la quina, sino que respecto al nombre propuesto por el presidente de la República, que es el fiscal José Morales. Yo, lo primero, como presidente de esta Comisión de Constitución, quiero destacar el ejercicio que tuvo lugar ayer. El hecho que hayamos estado 5 horas haciendo todas las preguntas que había que hacer. Y en eso yo quiero destacar y agradecer el rol particularmente de los senadores Rodrigo Velez y Pedro Araya, porque esto no podía ser un trámite, tenía que ser una sesión donde de alguna manera se interpelara al candidato fiscal nacional y se le hicieran las preguntas que había que hacer. Lo mismo la senadora Ludensberger, que hizo preguntas muy específicas, muy bien desarrolladas, y creo que sortió con éxito el candidato propuesto por el presidente de la República todas aquellas preguntas. Por ejemplo, el caso Cascadas, que estaba sonando en el ambiente como un cuestionario. Yo creo que él respondió bien, que él en su momento, mientras estuvo a cargo de la investigación, formalizó al señor Mota, que era el gerente general, que tenía bajo su responsabilidad, ¿no es cierto?, esta operación a propósito del proyecto de delito económico que estamos tramitando y que va en esa dirección, ¿no es cierto?, que quienes tienen facultades de dirección de la empresa no solamente asumen la responsabilidad penal, sino que responsabilidad económica, con comiso de ganancias ilegítimas, con aplicación de días multa a propósito del proyecto de ley que estaba en tabla hoy día y que tuvimos que modificarlo producto de la votación de este informe. Pero él señaló claramente que después de todos estos años en que él no estuvo a cargo de esa investigación, no hubo más formalizado. O sea, creo que fue una respuesta atingente. Lo relacionado a las unidades de análisis delictual, que era uno de los temas que más nos causaba inquietud, a quienes apoyamos, y todos ustedes estuvieron en ese proceso también. Ustedes desde el Senado, a mí me tocó desde la Cámara de Diputados impulsar el plan de fortalecimiento del Ministerio Público, el gobierno de la presidenta Bachelet, la agenda corta antidelincuencia, la unidad de análisis criminal, por qué están operando en algunas fiscalías, en otras no. Bueno, y él planteó por lo mismo la idea de crear un sistema nacional de unidad de análisis criminal que sea uniforme. Me parece que eso tiene que ver con los delitos de mayor connotación social. Las cuestiones específicas que planteó respecto al crimen organizado y el narcotráfico, cómo abordarlo, la situación en la macrozona norte, en la macrozona sur, con sus especificidades, ¿no?, con sus cuestiones operativas más concretas. Yo, lejos de ver una persona que fuera a defender el establishment o el statu quo, yo vi una persona muy crítica respecto a la situación delictual en el país, con el aumento de homicidios, con el aumento de secuestros. Claramente, muy lejos del cherry picking del que habló el presidente de la República en una frase muy desafortunada en algún momento, sino que hablando de una situación real de incremento de estos delitos. Habló del aumento de los homicidios, de los secuestros, de los delitos sexuales, de la violencia asociada a los delitos. Y fue muy autocrítico respecto de la situación actual del Ministerio Público. Respecto al tema informático, efectivamente yo concuerdo con el senador Araya que por más que él lleva 20 años en el Ministerio Público, su gestión en la actualidad particularmente más bien de orden local más que de dirección. Entonces, yo creo que esas cuestiones hay que tenerlas en consideración al momento de juzgar la idoneidad y la experiencia. Permítanme, como senador de la región de Coquimbo,
hacer una especial mención a que él partió como fiscal de Los Vilos, que es una zona en la provincia del Choapa donde hoy día tenemos una situación de narcotráfico muy preocupante. Él se refirió a esta situación y la manera de enfrentarla. Yo creo que el proceso de participación ciudadana es muy valioso. Para mí es tan válido las legítimas inquietudes de Londres 38 como organización que nos hicieron llegar respecto a una causa de derechos humanos, como la opinión que hizo llegar el padre de Tamara Moya, Raúl Moya, quien dio su testimonio como padre de una víctima, una situación que nosotros conocemos particularmente porque impulsamos la ley Tamara y la sacamos adelante. Y bueno, Raúl Moya hizo llegar un testimonio como padre de una víctima, una niña que fue objeto de un crimen horrendo, y habló de cómo este fiscal José Morales tuvo empatía con la situación de ellos como víctima y cómo además tuvo eficacia en la persecución penal, logrando antes de la ley Tamara el máximo de las condenas, tanto del adulto como del adolescente que fueron imputados y finalmente fueron condenados por este crimen que a todos nos estremeció, a grado tal que llegamos a legislar sobre la materia. Bueno, para mí la opinión del padre de una víctima es tan relevante como la opinión de la Asociación de Fiscales o cualquier organización de derechos humanos. Y por algo existe este proceso de participación ciudadana. Pues nosotros también ponderemos también los antecedentes que se hacen llegar. Bueno, no quiero extenderme, tuvimos una sesión de 5 horas en la cual el candidato pudo referirse a todos estos temas. Yo creo que hay un plan concreto para, de alguna manera, revitalizar el Ministerio Público. Lo veo como una persona con carácter suficiente para enfrentar la persecución penal respecto a los delitos que hoy día mayormente preocupan a los chilenos y también respecto a los delitos de corrupción contra la probidad, en los cuales nosotros también seguimos legislando en este Congreso Nacional. Por eso, señor secretario, yo considero que el candidato propuesto por el presidente de la República cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Bien, no sé cómo le podemos facilitar el trabajo a la Secretaría para efecto del informe, pero yo creo que está claro, porque usted lo que tiene que consignar la Secretaría es las opiniones que... No va a ser la excepción. Don Rodrigo, ¿cómo seguimos? Solo le hacemos caso a la Secretaría. Eso, muy bien, están en el sabio camino. No, se ha dado cumplimiento, como usted indicó, presidente, a las disposiciones legales y reglamentarias que esta materia exigen. Además, cada senador ha dado cumplimiento al protocolo que rige esta materia, fijando su opinión, y nosotros la vamos a consignar en el informe sobre las exigencias que se ponen para la postulación, y así se va a informar a la sala para que la sala resuelva a la luz de estos antecedentes y lo que tengan bien disponer las y los senadores. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra si alguien quisiera agregar algo o precisar algo. Si alguien quisiera agregar algún elemento en esta sesión. Bueno, cada uno ha consignado su opinión, hemos dado cumplimiento a todos los trámites previstos en la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento respecto a este proceso de nominación, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.